Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy estamos de vuelta para compartir o continuar lo que veníamos conversando en el video anterior. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces sentiste que das, que te sacrificás y que luchás sin descanso, pero aún así seguís sintiéndote vacía, vacía por dentro? Muchas mujeres fuimos criadas con la idea de que ser fuerte es aguantar, es soportar, es dar sin esperar recibir. Pero eso, ¿es verdaderamente una fuerza? Hoy quiero hablarte un poco de cómo ese modelo que está interiorizado en las mujeres, el modelo de mártir, como veníamos hablando en el video anterior, podemos empezar a equilibrarlo integrando en nosotras nuestra guerrera interior de una forma sana, de una forma equilibrada y sin quedar atrapadas en guerras interminables, en guerras sin sentidos. Porque luchar no es vivir eternamente en combate, sino que una guerrera no solo pelea. Una guerrera sabe cuándo actuar, cuándo tiene que detenerse, cuándo hay que soltar y sobre todo sabe para qué lucha, ¿sí? ¿Quién es ella en realidad cuando está ejerciendo esa lucha? En el video anterior hablamos de cómo podemos quedar entrampada en un rol de mártir cuando estamos en exceso en ese lugar, ¿no? Cuando estamos cumpliendo un exceso en un rol de mártir. Explicamos qué es un don, dar, cuando uno da en función del amor, pero también explicamos el peligro de cuando en ese dar nos perdemos a nosotras mismas. Cómo generamos o podemos ser mujeres y madres que sofocan, que manipulan emocionalmente, que generamos vínculos, en definitiva, a nuestro alrededor de dependencia. Y por quedarnos en ese lugar, en ese rol de sufrimiento, terminamos en una situación en la que no somos ni nosotros felices ni las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, es por ello que una forma de equilibrar ese rol excesivo de mártir que explicamos en el video anterior es desarrollando nuestra guerrera interna. Y ahí es donde te quiero invitar, porque esta guerrera interna que todas tenemos, que todos tenemos dentro, nos ayuda a saber establecer límites sanos, a poder comprender cómo podemos ejercer nuestro ser desde una forma equilibrada y apropiada. Cómo podemos autorrealizarnos y poder ser líderes en nuestra vida, ir por lo que deseamos, poder autorrealizarnos, ser personas completas. Y para eso necesitamos que se despierten esos guerreros internos que tenemos dentro, que den espacio, que este rol de mujer sufrida y mártir le dé un espacio a quien tiene que equilibrar toda esa otra faceta que hasta ahora no pudiste desarrollar. Porque ¿qué pasa cuando no logramos integrarnos nosotros esa mujer guerrera interna que tenemos? Si no lo logramos, si no lo lográs, te vas a quedar en la pasividad. No vas a poder actuar, no te vas a animar, te vas a victimizar, esperando que otros te vengan a rescatar como una damisela en apuros, como en los cuentos. No vas a saber poner límites, te va a costar mucho poner límites en tu vida y vas a dejar que otras personas decidan por vos, porque al no poner límites eso es lo que va a pasar. Te vas a conformar con menos, te vas a conformar con menos de lo que vos mereces. Entonces, un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, una mujer que tolera un trabajo en donde la explotan simplemente porque ella no se anima a luchar por algo mejor. Se conforma, se queda ahí pensando que es lo que le toca o lo que se merece. Otro ejemplo puede ser una mujer en una relación de pareja en la que acepta migajas emocionales, como decíamos en el video anterior, por miedo a quedarse sola. Entonces,
La falta de desarrollar tu propia guerrera interna te deja desarmada ante la vida, nos deja desarmada ante la vida. Por eso es fundamental que aprendamos a conectar con esa faceta que está oculta o dormida en nuestro interior. Tenemos que comprender que nos toca hacernos cargo de nosotras. Debemos comprender que nos toca hacernos cargo, hacernos responsables de nuestra vida, que debemos construir algo mejor para nosotras y para nuestro mundo, para aquello que conforma nuestro mundo. Entonces, desarrollar este modelo en nosotras nos ayuda a hacernos reconocer nuestro propio poder, en definitiva, y afirmar nuestra identidad. Lo voy a repetir porque esto lo vamos a tocar muchas veces en el video. Vamos a hablar reiteradas veces de reafirmar nuestra identidad, de conocer nuestra identidad, porque solo desde allí es que sabemos dar, solo desde allí es que podemos ceder y dar, sabiendo quiénes somos. ¿Por qué? Porque si damos antes de desarrollar nuestra propia identidad todo lo que demos, va a ser sin haber desarrollado nuestra propia autoestima, sin haber generado un compromiso primero con nosotras mismas. Entonces, todo lo que demos va a ser un sacrificio que en definitiva te va a perjudicar. Te va a terminar perjudicando a corto o a largo plazo. Para que esto no te pase, tenés que aprender a poner límites en tu vida. Tenés que entender que vos tenés el derecho de ser respetada al igual que las demás personas. Tenés que estar dispuesta a defenderte, tenés que estar dispuesta a plantarte a quien sos vos y a reconocer tu propio valor. Y eso implica no aceptar que las demás personas te humillen, no aceptar que las demás personas te maltraten. Entonces, si vos no te valorás lo suficiente como para decir no a todo ello que te daña, cuando te sacrifiques, cuando hagas algo por los demás, no va a ser por eso, sino va a ser por tus propios miedos, ¿sí? No porque realmente haya una transformación interna en vos, sino por el miedo, por una carencia, por el temor de quedarte sola, por no creerte merecedora, por pensar que te toca aceptar esas migajas emocionales. Y vamos a dar un ejemplo. Mira, puede pasar que en tu trabajo vos recibas un cierto maltrato y a lo mejor aceptás ese maltrato. ¿Por qué? Porque crees que eso es lo correcto. Pero si vos tenés una identidad clara de quién sos, reconoces tu propio valor, tenés una autoestima desarrollada, ¿qué va a ocurrir? Vas a saber poner límites, vas a exigir respeto. Y si ese respeto no te lo dan en ese lugar, te vas a ir a buscar otro lugar, otro entorno en donde sí te sepan ver y te sepan valorar. Pero cuando no lo puedes hacer, te quedas ahí, pensando que es lo correcto. ¿Por qué? Porque muchas mujeres fueron internalizando que están solo para servir, ¿sí? Hay una creencia muy profunda de que no tenés derecho a existir si no servís. Y para justificar tu existencia, primero tenés que servir a los demás. Parece exagerado, pero es una creencia que suelo encontrar muchas veces en las consultas. Mira, te voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántas mujeres solo podemos concebir hacer algo para nosotras mismas si solo primero hacemos algo o solo después de haber satisfecho las necesidades de quienes? De las demandas de nuestros hijos, las demandas de nuestra pareja, las demandas de nuestro jefe o de nuestros amigos. Después que queremos conformar a todos ellos, recién ahí nos sentimos con derecho de hacer algo en función de nosotras, para nuestra salud, para nuestro bienestar, ejerciendo un deporte, una salida con amigas, lo que sea, etcétera, algo que sea para vos. Y fíjate, cómo
esas demandas para las otras personas nunca van a estar satisfechas, porque vos tenés esa creencia de que nunca van a estar satisfechas. Todo lo que vos hagas después de creer haber hecho algo por los demás, igual va a estar teñido de culpa, porque esa demanda nunca va a ser suficiente. Para vos nunca va a ser suficiente todo lo que hagas para compensar la culpa de dedicarte ese momento hacia vos misma, hacia tu salud, hacia tu recreatividad, hacia tu espacio social, hacia algo que a vos te hace bien. Entonces, ¿cuántas mujeres se quejan de esto? ¿Sí? Se quejan. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la queja constante, es que todavía no estamos autoafirmadas. Todavía hacemos algo para nosotras, pero igual nos quejamos porque decimos, bueno, para poder estar acá y disfrutar este momento tuve que organizar que cuiden a mi hijo, tuve que organizar la comida y la cena en casa, tuve que organizar que cuando llegue mi marido tenga todo resuelto que hacer. Bueno, fíjate, ahí no estás autoafirmada, no tenés la confianza suficiente para expresar un cambio, para repartir equitativamente tu vida. Crees que te toca servir a vos. Por eso querés dejar todo acomodadito para después sentirte libre de hacer algo que realmente deseas. Pero ese sentirse libre en realidad no es así. Está teñido de culpa, porque la creencia es esa, que debes servir. Entonces, a lo mejor lo haces. Vas y haces eso que realmente querés hacer después de que dejaste todo acomodado. Y decís, bueno, igual por lo menos hago algo para mí. Igual por lo menos estoy pudiendo hacer algo para mí. Pero en el fondo ni siquiera podés hasta muchas veces disfrutar eso que lograste conseguir hacer. ¿Por qué? ¿Por qué todavía está esa culpa? Justamente porque todavía no desarrollaste tu propia autonomía, tu propia autorrealización. No te das cuenta del valor que tiene tu proceso de individuación, de saber quién sos vos separada de un entorno y que tenés el mismo derecho que cualquier otra persona más. Entonces, es importante poder salir de ahí, hay que salir de ahí, porque no porque signifique que tenés que salir de ahí para empoderarte, para hacer, no. Es importante que salgas de ahí, porque debes entender que tu decisión, esa decisión de hacer algo por vos, tiene que surgir desde otro lugar, ¿sí? De una fuerza auténtica, de un deseo genuino que venga de realmente querer conectar con vos, de quién sos vos, y no para enfrentar a tu marido, para competir con otra persona y fijar que yo lo puedo hacer y vos no. O sea, no desde ese lugar, sino de quién realmente querés ser vos y actuar desde ese valor genuino. Y para eso, primero, tenés que aprender a aceptar que tenés que arriesgarte a hacer y no saber qué va a pasar. O sea, moverte en la incertidumbre, ¿sí? Y ese es el mayor miedo que tenemos las mujeres. Por eso es que queremos dejar todo controladito cuando nos vamos. No nos animamos a hacer lo que realmente queremos y que sea lo que tenga que ser. No, queremos que todo quede acomodado, porque somos grandes controladoras. Entonces, por eso es importante que primero trabajes en vos, que sepas quién sos vos, para que cuando empieces a desarrollar esta guerrera interna, esa lucha tenga un sentido. No para competir, ni para pelear con tu pareja, no para compararte con otras mujeres, no para probar quién es mejor y quién es peor, quién lo hace bien y quién lo hace mal, sino para que esa lucha sea para tu crecimiento, ¿sí? Entonces, esto puede pasar que se te dé en tu vida cotidiana, puede pasar que ocurra una situación así, porque a mí me ha pasado, ¿sí? Y de diferentes maneras. Mira, te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo más, en el ámbito del deporte. Ana era una chica, me viene ahora ella el ejemplo, ¿no? Pero bueno, era una chica que realmente se dedicaba al atletismo. ¿Por qué? Porque su familia siempre la había impulsado a competir y a ganar.
Y aunque ella era exitosa, nunca había reflexionado realmente si ella estaba disfrutando del deporte o si lo practicaba para cumplir con las expectativas que se tenía de ella, ¿sí? Nunca se tomó el tiempo para reflexionar y explorar sus propias motivaciones fuera de lo que significaba el ámbito deportivo. Sus propios intereses, sus propios valores. Entonces, ¿qué es lo que le estaba faltando a Ana? Su propia conexión con su deseo, la conexión con lo que realmente la motivaba, ¿sí? Como ella no pudo tener esa conexión, ella, aunque era exitosa y aunque le iba bien, se sentía insatisfecha, se sentía que algo le faltaba. Entrenaba, competía, le iba bien, pero había algo que no le cerraba, que era como un vacío que tenía, como cuando comenzamos el video, ese vacío interior, ¿no? Ese es un ejemplo de lograr obtener algo, pero sin haber primero indagado en nuestro interior, en qué realmente queremos para nosotros, en quiénes somos. Por eso es que a veces nuestra lucha con los demás, con las parejas, con nuestros jefes, con nuestros hijos, es una lucha vacía, porque esa lucha es luchar por luchar, no por conocernos o por saber quiénes somos realmente. Distinto es el caso, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, de Catherine Switzer. ¿Sabes quién era Catherine Switzer? Ella, no sé si lo estoy pronunciando bien, fue la primera mujer que corrió una maratón en el año 1967. Y a diferencia de Ana, ella sí sabía quién era y por qué estaba corriendo. Ella estaba desafiando las normas de su tiempo, porque ella estaba siguiendo su pasión, pero también sabía quién era y por qué lo hacía. Ella tenía un autoconocimiento, y ese autoconocimiento y la determinación que tenía la llevaron a su lucha, ¿sí? Por la igualdad de su género, por la igualdad del género femenino en el deporte. Y eso fue inspirador, inspiró a muchas mujeres a seguir sus pasos. O sea, ella, detrás de esa lucha, la acompañaba, mejor dicho, esa lucha, un propósito, tenía un sentido para ella. Bueno, diferente es ese tipo de lucha, ¿sí? Una lucha en la que vos realmente sabes quién sos, por qué luchas y para qué luchas. ¿Qué nos muestran estos ejemplos? Muestran cómo el autoconocimiento y comprender realmente lo que nos motiva nos permite luchar y que nuestros esfuerzos sean auténticos, que todo lo que hagamos sea genuino, que salga realmente del corazón de quienes queremos ser. Y eso nos llena de satisfacción. Fíjate, cuando sale de ahí no te vas a sentir vacía, te vas a sentir satisfecha, te vas a sentir plena. Va a salir tu guerrera, pero va a salir en pos de quién realmente sos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que nuestro progreso de ir desarrollando esa guerrera interna que todos tenemos dentro, siempre va de la mano de tener que enfrentar nuestros miedos más profundos. Y te lo voy a repetir. Para poder desarrollar tu guerrera interior, para poder desarrollar mi guerrera interior, tengo que tener claro que eso va a ir de la mano, sí o sí, no hay otra, de enfrentar siempre mis miedos más profundos. ¿Y cuáles pueden ser esos miedos más profundos? Pueden ser varios. Mira, miedo a perder, miedo a quedarte sola, miedo a no ser la mejor, miedo a no ser suficiente, miedo a sentirte inferior, miedos que vos decís, parecen tontos para otros, pero para mí son importantes. Pero esos miedos son los que te tienen paralizada. Esos miedos son los que te impiden dar el paso que tenés que dar. Pero asumirnos, entonces, como esas guerreras que queremos ser, ¿qué implica? Aparte de encarar a pesar del miedo, hacernos responsables, ser responsables de nosotros mismos. Es saber reconocernos y saber que somos las principales responsables de nuestras vidas y nuestras acciones. Que tenemos que tomar sí o sí las riendas de nuestra vida,
si queremos tener un cambio y un crecimiento en nuestra vida. Y no dejar eso en manos de otros. Esas son cosas que no podemos delegar. Nosotros somos los protagonistas de nuestra vida, como dice Bucay, y para eso no se admiten representantes. Entonces, no te va a quedar otra a lo mejor que confiar en tu propio criterio, en lo que realmente sentís, en lo que dice tu instinto, y desarrollar el coraje, el valor para ir a luchar por eso que querés, o por eso que querés hacer, o por eso que querés decir y no te animás, o por el paso que querés dar y estás ahí de darlo. Y pensar también que ese paso que vas a dar en la vida también va a tener un costo. Y aunque el costo sea alto, o el costo sea algo que vos te cueste aceptar, reconocer que quizás hay cosas que puedes llegar a perder, ¿sí? A lo mejor un trabajo, a lo mejor una pareja, a lo mejor un vínculo. Bueno, eso es parte también de aceptar ese guerrero interior. Pero tampoco es esto de un día para el otro. Yo quiero invitarte a que reflexiones que desarrollar esta parte tuya interna para que se exteriorice al mundo es un proceso. Te voy a compartir mi caso. Mira, mi experiencia. Yo sufrí desde chica hasta ahora en diferentes escenas de mi vida con diferentes personas distintos tipos de abusos, ¿sí? Abuso de confianza, abusos en relaciones tóxicas, en relaciones con familiares, en relaciones laborales, en otras relaciones de pareja que pude haber tenido, en fin. Entonces, yo, ¿qué creía? ¿Cuál era mi pensamiento? Yo creía que para que ya nadie me pase por arriba, para que ya nadie me abuse, digamos, se abuse de mi confianza, de mi nobleza o de lo que yo podía estar aportando, tenía que enfrentar, iba al frente. Yo siempre como a la defensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía que atacar a lo que para mí era el agresor, el jefe, la pareja, el hombre, ¿sí? O sea, lo que para mí representaba la persona que me agredía. Y tenía que demostrar que yo me defendía, que me sabía defender, que era fuerte. Entonces yo creí que haciendo eso, demostrándome fuerte, bueno, acá estoy yo y nadie me va a pasar por arriba, eso me iba a dar tranquilidad, me iba a dar paz. Pero fíjate, ¿cuál era mi primer impulso? Mi primer impulso era ese, luchar contra mi agresor, con lo que sería mi gran dragón. Creyendo yo que si hacía eso, iba a demostrar que yo no era una víctima, ¿sí? Que yo iba a poder superar ese sufrimiento y que, bueno, mi dolor iba a desaparecer, ¿sí? Que ya nadie más iba a abusar de mí, entonces mi dolor iba a desaparecer. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que eso que para mí era abuso no estaba solo ahí afuera, ¿sí? No era solo el enemigo externo que yo tenía en mi mente, sino que era un patrón en mi vida que se manifestaba de diferentes formas en mi vida. Y que para yo poder romper ese patrón, no bastaba con enfrentar la circunstancia que a mí me estaba, digamos, abusando, ¿sí? Sino que lo que tenía que hacer yo, fui comprendiendo, es transformar mi propia relación con mi propio valor, ¿sí? Con el propio poder que yo tengo, con mi propia autoestima, saber quién soy, aprender a poner límites. ¿Para qué? O sea, no es ir a luchar, sino yo verme a mí misma y desarrollar mi autonomía, mi autoestima, mi amor propio, saber decir sí, saber decir no, buscar una forma equilibrada. ¿Por qué? Porque a medida que vas enfrentando todos esos dragones que aparecen en tu vida,
ya sean los que vos pensás que están afuera, pero en realidad también están adentro, vas adquiriendo más confianza, vas teniendo más autonomía. Fui teniendo yo más confianza, me fui plantando mejor quién era y aprendí a decir no y a reconocer cuándo se estaba viniendo ese agresor, cuándo el abuso se estaba asomando por ahí. Al principio puede que sí, salía con lucha y era combativa, pero con el tiempo lo fui entrenando y me fui dando cuenta que, bueno, antes de que el abuso ocurra, yo ya podía percibirlo y así aprendí a tener relaciones más saludables, a estar yo más equilibrada y saber que cada vez necesitas menos batallar de una forma agresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo conciencia de quién soy. Y si bien decir no también puede ser una agresividad, pero una agresividad bien integrada, que no me lleve a la pelea continua con todo el mundo, sino a respetarme a mí misma y saber poner un límite. Eso también es agresión, pero una agresión equilibrada, una agresión integrada. Entonces, esto hizo que, así mi propia historia, de mi propia experiencia, pueda yo aprender a desarrollar mi propia guerrera interna contra el abuso, en este caso porque era uno de mis dragones, y que se convierta esto, en este proceso de construir esta guerrera, un camino en donde, ¿qué? En donde yo me fui descubriendo a mí misma, mis propias seguridades, mi propio valor y mi propia autoestima. Y eso es a lo que te invito. Que no vayas por ahí peleándote con el mundo, sino primero que te conozcas a vos para saber quién sos y que te puedas defender, que puedas conectar con tu verdadero ser. Cuanto más fuerte, cuanto más segura te volvés de vos misma, menos violencia vas a necesitar emplear con los demás. Entonces, es importante eso, pero también es importante que aprendamos a luchar por nosotras mismas, porque también ocurren otras cosas, fíjate. Pueden que vos como madre, si te enterás, te voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Por qué te digo que las mujeres tenemos que aprender a luchar por nosotras mismas? Porque a lo mejor vos con tu hijo, ¿no? Te doy un ejemplo como madre. Te enterás que tu hijo en la escuela es maltratado. ¿Qué haces si te enterás que tu hijo en la escuela lo maltratan? Bueno, vas y exigís a quien sea para que se haga justicia, para que lo protejan, para que lo cuiden, ¿sí? Sin embargo, volvé a vos. Cuando a vos tu jefe te maltrata o cuando una pareja tuya te desvaloriza, ¿te defendés con la misma fuerza con la que defendiste a tu hijo por el maltrato que recibió en la escuela? ¿Qué es lo que pasa que no actúas de la misma forma? Es que en tu interior, sentís que luchar por los demás es legítimo, que es lo que debes hacer, pero que ponerte vos en primer lugar, defender vos, tus propios derechos, tu propio respeto para vos, eso es egoísmo. Eso es generar una situación problemática. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque justamente las mujeres fuimos socializadas para ser receptivas, para cuidar, para comprender, para sostener a los demás, pero no para luchar por nuestros propios derechos y nuestro propio bienestar. Entonces, cuando te das cuenta de esa diferencia que estás haciendo, es que podés empezar a preguntarte a vos misma, ¿por qué creo que otros se merecen respeto? ¿O porque creo que los otros se merecen mi protección, que yo los proteja, pero yo no? Entonces, es una pregunta que te invito a reflexionar para que puedas iniciar tu propio proceso de transformación. Que tengas el valor de cuidarte a vos misma con la misma fuerza y ahínco que defendés a los demás, ¿sí? Entonces, fíjate, el mayor regalo que podemos recibir cuando enfrentamos nuestros más grandes miedos, ¿sí? Nuestros más grandes dragones, como para llevarlo a este modelo. Ya con que le des la cara a ese
a ese gran temor que tengas. Bueno, ya cuando tenés el valor de decidir enfrentarlo, solo con eso dejas de ser esclava de ese miedo y empiezas a tener autonomía, porque te animaste a dar ese paso, te animaste a enfrentar ese miedo. Y ese es el mayor regalo que podés recibir. ¿Por qué? Porque empezás a entender que detrás de cada miedo, y eso es algo que quiero que lo puedas comprender, detrás de cada miedo, siempre, aunque parece que estamos paralizadas y que tenemos ese momento de rigidez que no sabemos qué hacer ni cómo actuar, detrás de eso hay un pasito hacia un cambio, hay un pasito a tu crecimiento. El miedo te viene a invitar a eso, a que es ese paso, porque detrás de eso viene tu crecimiento. Pero si no lo haces, te quedas ahí, estancada en tu desarrollo, estancada en tu crecimiento. Entonces, empezar a comprender que ese miedo es una invitación a tu propio desarrollo y a tu propio crecimiento. ¿Y cómo podés integrar vos tu guerrera interna? Bueno, 2 o 3 pautas te voy a recapitular antes de terminar esta charla. Aprende a poner límites sin culpas. Aprende a decir que no. Transforma tu lucha, tu guerra, tu mayor enfrentamiento en un propósito para tu vida, en quién realmente querés ser vos como mujer. Y recordá que no es pelear por pelear, batallar por batallar, sino por lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Bueno, a por ello, entonces. Te hago una reflexión final, o quisiera que reflexionemos finalmente. ¿Qué es ser una guerrera? ¿Qué es desarrollar una guerrera interna? No significa que cuando desarrollemos nuestras guerreras internas vamos a estar en una constante batalla en nuestra vida con los demás y con el mundo, sino significa saber que hay guerras que valen la pena luchar, sí, pero también es importante cuando soltar, cuando dejar ir, cuando tenemos que actuar. Y recordar que la verdadera fortaleza no está en una pelea continua y sin descanso, sino en saber elegir cuáles son esas batallas, con quién es la batalla y cuál es la batalla. Hoy te invito a que te preguntes, ¿cómo puedes salir entonces de este rol del mártir y empezar a abrazar tu guerrera interna, sin caer en la trampa de guerrear por guerrear con todo el mundo? Déjame en tus comentarios si algo de todo esto te resonó, si algo de todo esto sentiste que te tocó. Y si te gustó, dale un like, toca la campanita, compartilo, porque todo lo que compartís te vuelve multiplicado. Espero que este video te haya sido de aporte y nos vemos de vuelta en mi canal de YouTube en la próxima charla. Te mando un beso y un abrazo.